Bueno chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos dándoles ánimo, tratando de que piensen en positivo, a pesar de las dificultades que puedan encontrar. Sabemos que muchos de ustedes, bueno, capaz que por ahí ya están un poquito cansados de esta modalidad de trabajo, que no es fácil, que no vemos al profe, no pueden contestar a veces los profes todas sus dudas. La idea es ayudarlos con algún video de apoyo, como en este caso, hasta que nos veamos en la videoconferencia o después, ¿sí? Para repasar conceptos importantes que a veces, bueno, no quedan muy claros. La próxima vamos a comentar esta película, a ver cómo les fue con esta tarea 4 que veo que les está costando, ¿sí? Hay poquitas entregas, pero bueno, todavía tienen tiempo, se va a extender un poquito más el plazo. Y recuerden que para poder resolver esto, ustedes necesitan poder captar la importancia que van a tener estos dos grupos que son la burguesía y la clase obrera, ¿sí? Esos son conceptos muy importantes que ustedes empezaron a trabajar en las tareas anteriores. El proletariado y la burguesía. La palabra burguesía ustedes ya la conocen del año pasado y de los anteriores, como menos de un segundo, cuando hablaron de ese grupo que vivía en los burgos, en las ciudades de la Edad Media, y se dedicaba al comercio. Bueno, ahora va a haber una evolución de ese grupo por el cambio del sistema del feudalismo al capitalismo, ¿sí? Bueno, acá tenemos la tarea que ustedes están trabajando. Vieron que tienen que trabajar sobre, primero, identificar algunos personajes, mirar escenas de la película o toda la película. Traten de mirar esta bueno, y sacar algunas conclusiones de algunas partes. Por ejemplo, aquí, ¿no? Pueden cliquear y ver cuáles son los personajes, si son, bueno, personajes tomados, acuérdense de lo que vivió Dickens, ¿verdad? Así que cómo los reflejó de la literatura y esto se pasó al cine. Bueno, aquí tenemos el punto 2 también, donde ustedes tienen que pensar y comparar, bueno, esa niñez del siglo XIX, qué dificultades tenía comparada con hoy. Y yo les dejé ahí algunos links que entran acá, hacen clic allí y van a poder conocer la historia de este niño en Bolivia y un poco la situación en Uruguay. Que esto todo lo vamos a comentar en la videoconferencia, ¿ok? Y la película nos va a servir además para, bueno, también ver reflejados algunos de los problemas como las enfermedades. Bueno, pero la excusa era de trabajar con esto para ver y acercarnos a cómo era la sociedad en aquella época, que ya vimos que había un proceso en camino que era la revolución industrial y que ese proceso va a ser mundial, así que también va a llegar a Uruguay en ese momento los efectos, también los vamos a ver y estos mismos sectores los vamos a encontrar también en Uruguay después. Si ustedes entraban acá, podían mirar entonces el texto y algunas de estas cosas las estuvimos viendo en la conferencia anterior, ¿no? Qué diferencias tan grandes habían entre estos dos grupos sociales a través de lo que era el acceder a determinadas cosas que otros podían tener y otros no, la pintura de esa época, cómo lo reflejaba, ¿verdad? Pero también ustedes tienen una dificultad quizás que es el tema de la comprensión del texto, ¿verdad? Aquí habla un concepto que es de ser clases heterogéneas y a la vez homogéneas. Tanto la burguesía como el proletariado son sectores que tienen a la interna elementos que los diferencian, por ejemplo, la burguesía, sus sectores, y también a nivel de proletariado, porque no todos los trabajadores trabajan en las mismas actividades, ganan el mismo salario, los niños, las mujeres son los que tienen menos salario. Bueno, hay distintos niveles en el proletariado, pero a su vez hay cosas que los unen a cada uno de estas clases sociales, a cada una de estas clases. La burguesía se siente unida por esto que dice por acá, por ejemplo, ¿no? Compartían, además de actitudes y valores frente al mundo, como el individualismo, o sea, esto de lucha por lo que tú quieres de manera individual, y la idea de la competencia que era propio del sistema ideológico, que era las ideas liberales. La libertad estaba sumada a esta libertad de enriquecerme, la libertad de actuar. Así que todos en teoría para un burgués podían ser ricos si querían, solo tenían que esforzarse. Pero el hecho es que no todos nacíamos con las mismas condiciones. Entonces los trabajadores, las trabajadoras
Y los niños trabajadores van a tener elementos que los van a caracterizar. ¿Qué es la clase obrera? ¿No? Sino ese grupo derivado de esto, ¿no? Un pago por lo que yo hago, es un trabajo que se va a hacer cada vez más mecanizado y además con disciplina, muy dura disciplina, ¿verdad? Hay toda una organización allí de qué puedo hacer y qué no puedo hacer en la fábrica, hay un timbre, hay un orden, hay multas por determinadas cosas que puedo hacer o no. Bueno, esto se va a ver entonces en un cambio de mi vida. La mayor parte de mi vida estar trabajando y muy poco voy a tener para disfrutar o para descansar, inclusive disfrutar de mi familia. Entonces, esto que es un problema hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo van a ser estos trabajadores en las fábricas o fuera de ellas para seguir con esto, ¿verdad? Pero hay algunos trabajadores que van a tener acceso a conocimientos y que van a poder tener una mejor vida y van a ser más remunerados, o sea, van a tener un dinero mayor por su salario. Y estos son los trabajadores especializados que después los vamos a ver también. Y van a ganar más, obviamente. Bueno, después esta organización sindical, vamos a hablar de los sindicatos más adelante. Esto tiene que ver con justamente el material que ustedes tenían y que, bueno, hay que leerlo, hay que tratar de sacar ideas, de pensar en ese material y, bueno, luego de eso, elaborar un concepto de burguesía. Y acá ustedes tenían también un video muy interesante que eso tiene que ver con uno de los puntos. Entonces, yendo a lo que podían hacer como para investigar más sobre la burguesía, porque capaz que los textos que yo les dejé los pueden ayudar, pero también pueden utilizar estos materiales que ustedes ya tenían como, bueno, la plataforma Click. ¿Dónde voy a encontrar algo? Acá, por ejemplo, que vamos a retomar este punto, el movimiento obrero, porque va a haber una cantidad de trabajadores en común con esta problemática y se van a organizar. Eso lo vamos a ver después porque es algo muy importante de estudiar, cómo ellos van a intentar transformar esta realidad tan dura del trabajador. Vamos a hablar más adelante de la importancia. Pero tienen aquí ustedes algunas imágenes a través de las pinturas, otras son dibujos, que se dejaron de estos grupos, ¿no? En el caso de la burguesía, por ejemplo, sí, miren aquí cómo la representan, ¿verdad? A qué cosas accedían, no solo la mejor vestimenta, aquí tenemos pintores que, bueno, utilizan una técnica muy diferente, se llamaba impresionistas, porque utilizaban, les importaba mucho la luz en sus obras. Bueno, aquí tenemos otra representación de lo que era, bueno, una confitería, por ejemplo, ir a tomar un café, ¿verdad? En esos años. Así que estas cosas que van a tener que ver con esa actividad que hace la burguesía, del tiempo libre que tiene, ¿verdad? La burguesía. Pero en estos cuadros, como este que se llama La Huelga, que es de 1891, o aquí tenemos este título, Tiempos difíciles, que también podría ser válido para la época en que estamos ahora, pero obviamente lo de ellos era mucho más dramático, porque bueno, la falta de trabajo, aquí tenemos las herramientas de ese trabajador que era obviamente quizás un campesino y se está yendo, ¿no? Y necesita, bueno, caminar o ir hacia la ciudad, llegar con su familia a un lugar donde le puedan dar trabajo, ya no lo van a contratar más en el campo, así que va a tener que irse, está allí, en esa situación desesperada, y esa desesperación de tener un trabajo, cualquiera sea, es algo muy importante ahí en el siglo XIX. Bueno, y este señor, como ustedes ven aquí, que está parado, que, ¿verdad? Está la familia, esa prole, ¿verdad? Que tienen los trabajadores más modestos, los que no son burgueses. Bueno, miren aquí, tienen otro tipo de vestimenta, sí, pero también hay dignidad en esa vestimenta, ¿verdad? Es un obrero, se ha parado la actividad, es una medida de lucha para, bueno, no tenemos el trabajo en este momento porque las condiciones quizás no son las mejores. Y eso ustedes lo pueden ver en el caso de los compañeros que vean la película Oliver Twist, van a poder encontrar en esa película, bueno, algunos medios también por los cuales la lucha
no aparece de repente, manifiesta en una, no hay una manifestación, no hay una cuestión social. Dickens en eso no lo reflejó mucho, pero sí más en la cuestión de los peligros a los que caían estos niños de repente, ¿verdad? Si no hay trabajo, bueno, está el tema de, ¿no? de salir a robar, de cómo sobrevivir. También los compañeros que estén en tercero 5 vamos a trabajar, bueno, las condiciones justamente de esos niños en esos lugares, y vamos a estar viendo y recomendando algunas películas también sobre esto. El tema del trabajo lo vamos a seguir viendo. Bueno, este era un recurso interesante que podían allí trabajar. Hay mucho material en internet, ustedes siempre recuerden citar, ¿no? Acá estoy, por ejemplo, ¿no? En esta presentación, eh, que está extraída de internet y que por lo tanto tendría que citarla como corresponde. Bueno, aquí hay algo de lo que estábamos trabajando, ¿verdad? De cómo estos cambios que ya empezaron en el siglo XVIII, ¿no? Empiezan a generar esto, ¿no? Estas formas de trabajo distintas, donde hay que estar todos unidos en la fábrica. Por lo tanto, ser obrero y ser burgués es algo paralelo a lo que estábamos estudiando, ¿sí? Algo que tiene que ver con el avance tecnológico, justamente, ¿verdad? O sea que todos estos avances se siguen dando, y en paralelo, cuando las industrias textiles en Inglaterra empiezan a desarrollarse, ya generan esta problemática, ¿no? Los telares, las niñas y niños con sus manos pequeñas, ideales para trabajar allí, los peligros de ser pequeño, de estar horas y horas trabajando en lugares con poca higiene, insalubres, bueno, ¿no? Malos tratos, disciplina estricta, y a su vez el riesgo permanente de perder el trabajo si viene el encargado y no está contento de lo que estoy haciendo, o llegué más tarde y hay otra persona afuera esperando para trabajar también. Entonces, este tipo de cuestiones unidas al sistema capitalista, miren aquí como hay, ¿no? Una, digamos, hay una propaganda, ¿no? Una publicidad ya muy fuerte en el siglo XIX, también se va a ver mucho la publicidad acompañando los tejidos, pero detrás de este producto que se ofrece a otras clases, algunas llegan, por supuesto, estas telas también las utiliza la clase obrera, pero los mejores y los más bonitos, digamos, las más bonitas confecciones no son accesibles para ellos. Entonces hay un mercado, pero también detrás de ese mercado hay condiciones laborales que, bueno, se establecen en barrios, ¿sí? Barrios para los obreros, barrios para las personas burguesas. Se ve eso en Londres, por ejemplo, muy claramente, de los barrios y su ubicación y los peligros y problemas que habían en los barrios más humildes comparados con los otros, ¿no? Bueno, eso es algo importante, porque así como ustedes me hablaron en las tareas anteriores de inventos, como acá tenemos una máquina de vapor, ¿sí? Esos inventos están relacionados también, ¿sí? Miren por ejemplo, el alto horno, ¿sí? Gracias a esto se pudieron hacer mejores, pues, digamos, técnicas para fabricar aceros diferentes, para hacer entonces un hierro más pulido, y esto genera, bueno, una técnica distinta, ¿verdad? Y que yo puedo emplearla en cosas como barcos, ferrocarril, fíjense, ¿no? Ya tenemos acá líneas férreas. Esta es la tecnología del siglo XIX que cada vez más empieza, ya desde 1870, a hacer un cambio drástico con la segunda revolución industrial. Así que estamos hablando ahí de un cambio tremendo del impacto de estas tecnologías, la construcción de canales, ¿sí? Que se va a hacer y terminar entre fines y principios del siglo XX. Bueno, la locomotora, ni que hablar, ¿no? Lo que eran, acá hay un prototipo allí. ¿M? Pero entonces esto te lo paso porque tiene que ver con algunos cambios, ¿no? Y vinculados a las nuevas tecnologías que van a impactar muchísimo también, después lo vamos a ver, en nuevos sistemas de trabajo, como por ejemplo el taylorismo, el fordismo. Esto tiene que ver con, bueno, en vez de que una persona esté armando todo, ¿verdad? El producto,
ahora se van a disponer en una cinta las piezas y cada uno va a tener que trabajar en un tiempo determinado para armar ese objeto pequeño que me están pidiendo. Entonces uno se encarga de un trabajo, otro de otro, es muy concreta la labor de cada obrero después y termina con un resultado en muy poquito más, muy poco tiempo, crear algo que antes llevaba mucho más, por ejemplo un automóvil. Bueno, y Ford es uno de los que va a establecer esta nueva forma de trabajo con otros beneficios. Por ejemplo, Henry Ford, sí, él no permitía los sindicatos en su empresa, pero era él el que le daba una participación a sus trabajadores para que pudieran acceder con créditos y demás a estos mismos vehículos, solo que había creado líneas diferentes de vehículos según tu dinero. Así que esto, algo muy importante también que lo vamos a ver después, porque también afecta cómo el trabajador va a cambiar, ¿no? Su forma de producir. Bueno, y esto tiene que ver con esas dos fases que vimos de la